Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los colegas de Adventus por haber confiado en mí para esta presentación y por supuesto a la organización del Buenos Aires Coin Show 2018, que espero que lo estén disfrutando así como yo. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre vestigios etruscos en la moneda republicana romana. Vestigios tiene varios sinónimos. Vestigios significa también rastros, huellas, memoria, evocación, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar evocando una cultura, la cultura etrusca, a través de la moneda de otra cultura, la cultura romana. ¿Y por qué tenemos que buscar vestigios de los etruscos en la moneda de otra cultura, la cultura romana, aparentemente culturas completamente separadas? Bueno, esto tiene una razón de ser, y es que a pesar de que los etruscos, como vamos a ver a lo largo de esta charla, fueron una de las primeras civilizaciones de la masa continental europea, a diferencia de lo que serían las civilizaciones del Egeo y el mundo mediterráneo oriental, también fueron una civilización que fue única en muchos aspectos, y fue el primer pueblo civilizado con el cual la gran Roma, que en ese principio de sus tiempos no era nada grande, toma contacto con este pueblo civilizado, y de ese pueblo toma un montón de características que las hace propias, y que queda este tema un poco olvidado en el tiempo. Los etruscos fueron conquistados por los romanos, romanizados, y sufrieron un proceso de olvido, de relego. Se mantuvieron por siglos y siglos, por un lapso de no menos de 20 siglos, completamente dejados de lado por la historia. Y sin embargo, vamos a ver que tienen una gran injerencia aún en el mundo que nos rodea. Un libro que me marcó hace muchos años, que lo leí ya, y que fue uno de los libros que me llevó a interesarme tanto en la cultura etrusca, porque realmente te hace a uno apasionar por esta cultura. Fue escrito por un escritor británico de principios del siglo XX, D.H. Lawrence, que buscando un sentido a la vida humana que se le estaba yendo de las manos, se va a vivir, entre otros sitios, al final de su vida a Italia. Vive en Etruria por unos 4 años y luego fallece. Y él concluye, o una de las conclusiones que saca de esta etapa de su vida, es que esto que dice aquí: Italia hoy es mucho más etrusca en su pulso que romana, y siempre será así. Yo creo que la mayoría de nosotros identificamos a Italia con la cultura de la antigua Roma. Sin embargo, miren eso. ¿Será así realmente? ¿Será que Italia es más etrusca que romana? ¿Será que hay una subcapa de Etruria en la cultura italiana actual? Bueno, yo diría que sí, como vamos a ver. Tal vez nuestro mundo, el mundo occidental en el que vivimos, tiene mucho más de etrusco de lo que pensamos, al menos, ¿sí? Si bien nos llega de manera indirecta. Vivimos, como les decía, en una cultura occidental. La cultura occidental tiene ciertas definiciones que escapan a esta charla, pero si tuviéramos que decir qué quiere decir que vivimos en una cultura occidental, nos identificaríamos con ciertas características como una arquitectura determinada, la existencia de un determinado tipo de ciudades, nuestra forma de vida. Compartimos en general el mundo occidental un alfabeto en común, una religión en común. Nuestro calendario, en la mayoría de los casos, es el mismo. Y también están incluidas ciertas características que son como banales, como la existencia de plomería, alcantarillado, digamos, las características lógicas de una ciudad occidental, llamémosle así. Y también cosas como la burocracia, los fast food, las comidas rápidas. Cada uno de esos elementos, si pensamos de dónde provienen, podríamos remontarnos a tiempos antiquísimos y decir que evolucionaron a lo largo de siglos y siglos de pueblos mesopotámicos, egipcios, griegos. Grecia sin duda tiene un rol importantísimo como ancestro de nuestra cultura, pero creo yo, y no sé si están de acuerdo, con que el ancestro más directo de la cultura occidental es la antigua Roma. De ahí provienen la mayoría de las características que nos permiten definir nuestra cultura, llamémosle así, cultura occidental con mayúscula. Ahora bien, si vamos más atrás, a la antigua Roma, y nos preguntamos, fuéramos un antiguo romano y nos preguntan cuáles son características icónicas que permiten definir a esa cultura de la antigua Roma, sin duda se nos vendrían a la mente elementos o características como las que vemos retratadas en estos denarios de época romana republicana, en los reversos: templos, cultos religiosos determinados, grandes ciudades, grandes obras monumentales, juegos gladiatoriales,
juegos con fieras, desfiles triunfales magníficos. Y si nos preguntamos de dónde vienen a su vez esas características que hacen de Roma lo que llamamos nosotros como Roma, muchas veces podríamos pensar que son características inmanentes de Roma, que le pertenecen por derecho propio. Pero bueno, como vamos a ver en esta charla, y espero poder demostrarlo de manera más o menos eficiente, muchas de esas características que hacen de Roma, Roma, le vienen de su vecina más poderosa en su principio al norte, de la gran antigua Etruria que vemos aquí en este mapa. Las fuentes historiográficas, la arqueología, y como vamos a ver ahora un poco la numismática también, nos están diciendo que Roma puede considerarse como la heredera de la antigua Etruria. ¿Y por qué este desconocimiento, esta falta de reconocimiento del poderío de Etruria, de la influencia etrusca hasta en la cultura occidental, etcétera? Bueno, las culturas clásicas como la cultura griega o la cultura romana tienen obras monumentales que llegan hasta nuestros días y que nos impresionan de manera superlativa. También tenemos obras literarias de los griegos, de los romanos e incluso de los mesopotámicos y de los egipcios que perduran hasta nuestros días, que podemos ir y comprarlas hasta en un kiosquito de revistas en cualquier esquina. En cambio, si vamos a analizar estas mismas características en relación a la antigua Etruria, nos vamos a encontrar con una gran frustración. Obras monumentales, fíjense, esa puerta es una de las 7 puertas que daban acceso a la ciudad etrusca de Perugia. Es tal vez la obra monumental mejor conservada de los etruscos hoy por hoy. Una puerta de una ciudad que después fue incorporada a un muro romano y luego medieval y renacentista. La máxima obra monumental etrusca. Por eso la arquitectura etrusca prácticamente es inexistente. Tenemos que obtener nuestro conocimiento a partir de sus necrópolis, sus cementerios, sus ciudades de los muertos, ¿sí? Y si hablamos de información historiográfica, textos de historia de los etruscos, también nos vamos a encontrar con un freno impresionante. Esto que ven aquí es una de las 3 láminas de Pirgi. Las láminas de Pirgi son 3 láminas de oro que se encontraron en Pirgi, la ciudad portuaria de una ciudad etrusca muy importante que se llamaba Caere, que hoy es Cerveteri en Italia. Ese texto, entre las 3 láminas de Pirgi, no llegan a más de 60 palabras en idioma etrusco. Esas láminas de Pirgi son el texto etrusco más largo con el que contamos a la fecha. Hay otro también un poquito más largo, que es la tela con la que envolvían una momia egipcia y que se encontró por casualidad restaurando esa momia en Croacia. Pero bueno, para que veamos, no hay arquitectura, no tenemos textos, y la falta de textos es tal vez el velo más importante que cubre a la cultura etrusca, que nos impide llegar a apreciar su importancia y su poderío, digamos así, en todo sentido. La lengua etrusca solo se conoce superficialmente, solo contamos con unas 10.000 palabras del idioma etrusco en total. La mayoría de esas 10.000 palabras son nombres propios, nombres de ciudades, nombres de lugares, de dioses, sin hacer mayor referencia que nombres. Están en lápidas, en fresco, en forma aislada. 10.000 palabras. En inglés, en latín más o menos conocemos unas 100.000 palabras. En inglés o en español 250 o 300.000 palabras. No se dispone de ningún tipo de literatura etrusca. No tenemos poesía, ni narrativa, teatro. No tenemos nada escrito en etrusco. O sea que no sabemos qué pensaban los etruscos sobre sí mismos, ni sobre la vida. Por lo tanto, para saber acerca de los etruscos tenemos que ir a referencias que son extranjeras. Tenemos que leer historiadores griegos, historiadores romanos, que nos van a brindar una visión, por supuesto, sesgada de los etruscos, que generalmente el sesgo es negativo. No sabemos bien por qué, si tenía algún tipo de fundamento o no este sesgo, pero siempre vamos a leer sobre los etruscos. Se refieren los escritores romanos y griegos como piratas, enemigos crueles, sanguinarios, es decir, individuos déspotas. El famoso arquetipo etrusco era el obesus etruscus, un personaje gordo, próspero, riquísimo, que no hace nada y que obtiene su dinero sin hacer nada y que es un vago, etc. Ese sería un arquetipo romano del etrusco. Así que bueno, mi objetivo es un poquito develar un poco estos misterios del pueblo etrusco. Los invito a atravesar esa puerta, que es una puerta pintada en una tumba
en la necrópolis, en el cementerio de Tarquinia, una de las más importantes, la ciudad madre de los etruscos. Esa puerta, quién sabe hacia dónde nos lleva, ¿no? Estos personajes que ven aquí son dos deidades psicopómpicas, quiere decir deidades que acompañan a los muertos en su pasaje al más allá. Charon, ese martillo era para asestar el golpe mortal en el minuto exacto, en el momento exacto de la muerte. Y la, un poco más benigna, diría yo, Banth, una deidad que con su antorcha creemos que acompañaría al fallecido en su viaje al más allá. Bueno, los invito a atravesar esa puerta al mundo hoy fallecido de los etruscos. Bueno, los etruscos florecieron, tengo que hacer una introducción porque la mayoría de las personas no conoce tanto de los etruscos, luego vamos a ver un poco ya las monedas. Los etruscos florecieron en Italia central, ¿sí? Al norte de lo que sería Roma en aquella época, entre los siglos 8 al 3 antes de la era común o antes de Cristo, como se dice habitualmente. A partir del siglo 3 es una cultura que tiende a ir desapareciendo porque es asimilada por la cultura romana, ¿sí? Según los historiadores nos dicen, Dionisio nos dice que se llamaban a sí mismos Racena o Rafna, esa es la forma en que se autodenominaban, pero los griegos lo conocían como Tirrenos o Tirsenoi, de ahí el nombre del mar Tirreno, y los romanos le llamaban Tusci o Etrusci, de ahí el nombre de su región, Etruria, como la conocemos hoy, o Toscana, ¿sí? Fíjense en la foto del fondo, es un paisaje bellísimo, esa era la tierra que habitaban los antiguos etruscos. Además de ser muy lindo, es una zona de Italia muy fértil, cultivable por supuesto, salpicada por bosques, salpicada por colinas repletas de metales como estaño, cobre, plata, mineral de hierro. Todo esto le dio a los etruscos una gran prosperidad, una gran riqueza, y les permitió realmente expandirse en toda forma, comercial y militar también. Eran una verdadera potencia del Mediterráneo, que ha sido prácticamente olvidada. Si pensamos potencia del Mediterráneo, quienes están en el tema de historia clásica nos van a nombrar, obviamente, los griegos, los cartagineses, los romanos, y los etruscos quedan generalmente de lado. Pero miren, Tito Livio, en su famoso Historia de Roma, nos dice que Etruria era tan poderosa que la gloria era tal que llenaba las tierras y mares de un confín a otro de Italia. O sea que le da un poderío a Etruria impresionante. En esta etapa de Tito Livio se refiere a la Etruria pre-surgimiento de Roma como potencia. Esto no es tan así, los etruscos nunca llegan a dominar toda la península italiana. Tenemos que saber que el núcleo de la antigua Etruria era esta zona de Italia central hacia el norte y el oeste, que comprende las actuales Toscana, parte de Umbria y parte del Lazio, parte del norte del Lazio, incluyendo a la poderosa Roma. Como ven ahí se los marqué específicamente porque Roma queda comprendida en en principio, núcleo de la civilización etrusca. Estaba, como ya vamos a ver, muy pegada a los etruscos. Allí los etruscos habitaban en verdaderas urbes, con murallas, templos, etc. Eran ciudades-estado, a manera de ciudades-estado griegas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más sobre ese tema. En el siglo VI, siempre antes de la era común, antes de Cristo, el pueblo etrusco experimenta un proceso de expansión que le lleva hacia el norte, hacia el Valle del Po, como vemos allí, y hacia el sur, incluyendo Campania. También llegaron a dominar áreas de Córcega y hasta el sur de Francia, donde se dice que instauraron el hábito de cosechar vinos, y gracias a eso hoy pueden, quien gusta el vino, disfrutar de los famosos vinos franceses. Es muy importante saber que los etruscos no conformaban una nación, no eran una unidad política ni militar, no respondían en conjunto ante ningún tipo de estímulo. Eran ciudades-estado aisladas que tenían un nexo en común que era mayoritariamente religioso y cultural. Hablaban la misma lengua, la lengua etrusca. El etrusco, el Rasna, ese era, recordemos su autodenominación, Rasna. El idioma etrusco, por supuesto, es una lengua muerta. Hay registros muy antiguos, desde el siglo VII, antes de la era común, hasta el siglo I de nuestra era. Algo muy llamativo es que uno de los últimos, aparentemente de los que haya documentación, uno de los últimos parlantes de etrusco que podía escribir al menos en etrusco, era nada más y nada menos que el emperador Claudio, ¿sí? Es un idioma
El etrusco es un idioma genealógicamente aislado, eso lo hace sumamente misterioso. Se lo ha intentado ligar con lenguas de todas las clases que se le puedan imaginar y no le encuentran relación. Le buscaron relacionarlo con el hebreo, con el armenio, con lenguas finesas, con lenguas del norte de África, tuareg, berebere. No tiene relación con otras lenguas y la teoría es que se trataría de una lengua pre-llegada de los indoeuropeos a la zona de Italia. El Rasna se escribía con un alfabeto de 26 letras, se escribía de derecha a izquierda, al igual que su ancestro directo, que es el alfabeto griego. El alfabeto griego fue inventado, digamos así, unas décadas antes que el alfabeto etrusco, de manera tal que ahí podemos establecer la fuerte relación que había entre los griegos de la Magna Grecia, de la Grecia, digamos, de la parte italiana colonizada por los griegos, y los etruscos. Los etruscos toman el alfabeto griego, lo modifican para que suene como su lengua y lo utilizan. Del alfabeto etrusco, a su vez, derivan los alfabetos itálicos, el resto, como el latín, el umbro, el osco. A manera de ejemplo, elegí una cerámica de Búquero, que es una típica cerámica etrusca, la copa de Néstor, la primera evidencia de alfabeto escrito griego, y el lápiz Níger, que es la primera inscripción, una de las más tempranas inscripciones en latín. Aquí estamos ya llegando a nuestro tema. Uno de los primeros vestigios de la cultura etrusca en la moneda republicana romana y en nuestras monedas y en el lenguaje que estamos viendo escrito aquí en esta diapositiva es el alfabeto. Y también los números. Las letras del latín derivan de las letras del etrusco. Y los números que nosotros denominamos números romanos, que vemos en cualquiera de estas monedas, como el 10, 30, son números en realidad etruscos, ¿sí? Así que ese es el primer vestigio, el primer rastro de la cultura etrusca en la moneda republicana. Y ahora llegamos a nuestro tema, Roma y los etruscos. ¿Cuál era la relación que había entre ellos? Bueno, la relación era principalmente geográfica. Fíjense, en Google Maps, si ustedes ponen la distancia que hay que recorrer para ir desde Roma hasta la ciudad etrusca, una poderosa ciudad etrusca de la época, la más cercana era Veies, Vei, que está allí escrito allí arriba, 4 horas caminando para ir de una a la otra, sumamente cerca. Razón geográfica número 1 para que Roma se viera afectada por los etruscos. Por otro lado, Roma estaba localizada, Roma ustedes saben que está sobre el río Tíber. Ese río Tíber tiene algunos cruces que son más fáciles que otros. Roma estaba localizada en el cruce más fácil sobre el río Tíber. Otra característica que hacía de Roma un lugar especial a vista de los etruscos era que estaba localizada exactamente en lo que se llamaba la vía salaria, que era una vía de transporte de norte a sur o sur a norte que transportaba este elemento tan importante de la época que era la sal. Permitía la comunicación de todo el norte de Europa a través de los etruscos con el sur de Magna Grecia, Cartago, etc. Por lo tanto, el destino de Roma estaba sellado. Los etruscos invaden Roma, y esto es algo que cuesta por ahí cuando uno empieza a estudiar Roma, como que siempre la plantean como la urbe más poderosa que jamás existió y nunca tocada y nunca amenazada hasta que cayó, pero ya en esta época sufren una invasión de etruscos a finales del siglo VII antes de la era común, y de la unión de esos pueblos, los etruscos y los romanos, surge lo que nosotros conocemos como cultura romana, de la cual muchos de nosotros creemos derivar o ser los descendientes, ¿sí? El mundo, como dijimos en un principio, el mundo occidental. Pero cuando los etruscos llegan a Roma, Roma no es la ciudad poderosa que los mismos historiadores tratan de inculcar que eran. Cuando los etruscos llegan a Roma a finales del siglo VII antes de la era común, Roma era apenas un conglomerado deforme, sin forma, de chozas de barro con techo de paja que estaban desperdigadas entre las famosas 7 colinas de Roma, que son el núcleo originario de lo que después sería la gran urbe, ¿sí? Ven allí un nombre, Rumón. Ese nombre Rumón aparentemente era el nombre que los etruscos le daban al río Tíber, y hay una teoría lingüística que dice que el nombre mismísimo de Roma deriva de ese vocablo etrusco Rumón. Es solo una de varias teorías, pero sería para tener en cuenta. Podría ser otro vestigio etrusco, pero difícilmente comprobable. Los romanos nos dan su versión de la historia. Ellos nos dicen que
uno de los gemelos nacidos de la unión de Marte y Rea Silvia, Rómulo, amamantado allí junto con su hermano Remo por la loba. Este es un espejo etrusco del siglo III a.C., donde hay un mito, si se fijan, la figura de la loba amamantando dos nenes, dos gemelos. Se dice que es la primera evidencia del mito de Rómulo y Remo a lo largo de toda la historia. Está muy discutido si realmente es ese mito o no. Rómulo funda Roma y se inicia lo que se llama el Regnum Romanum, la realeza romana. Fíjense que entre fines del siglo VIII a fines del siglo VII, antes de la era común, Roma es gobernada por tres reyes que son latinos y sabinos. Los sabinos eran un pueblo que conformó una unidad política con Roma desde sus inicios. Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Pero después, a finales del siglo VII, Roma es invadida, como dijimos, por los etruscos, y esa realeza es reemplazada por reyes etruscos. Tarquino I, Tarquino Priscus, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que fue el último de los tarquinos, expulsado por la nobleza romana en el 509 antes de la era común y dando comienzo a lo que llamamos hoy República Romana, ¿sí? Durante esos más de 100 años, Roma se transforma en sencillamente una ciudad etrusca. No adquiere, a diferencia de otras áreas conquistadas por los etruscos, no llega a adquirir el alfabeto etrusco ni la lengua etrusca. Lo usé solamente como ejemplo, pero sí que es gobernada por un rey etrusco, con instituciones etruscas, sacerdotes etruscos, culto etrusco, etc. Roma es una ciudad rasna por más de un siglo. Y en ese siglo es cuando Roma adquiere todas las características que vamos a ver a continuación, que son etruscas y se hacen romanas y que se expresan en reversos generalmente de monedas de la República Romana, ¿sí? Sepan disculpar. Esta es la idea de mi hijo de que dé la clase con un Apple Watch. Nunca lo había hecho. De eso les hablaba. A lo largo de esta segunda parte de la presentación, y que es la última, vamos a ver monedas republicanas romanas que tienen en sus reversos motivos que nos retrotraen, que son huellas de su pasado etrusco, ¿sí? Para comenzar, vayamos a la Roma actual, el Foro Romano, con sus ruinas de grandes construcciones que solo podemos imaginar o ver en películas, cómo era la grandiosidad de ese Foro Romano. Hoy no queda mucho de eso, pero estaba lleno de obras monumentales. Pero debajo del Foro Romano, que está en el centro de las colinas, de las 7 colinas romanas, que eran el núcleo, como les decía, original de Roma, debajo de ese foro hay una zona que se llamaba Sepulcretum, el nombre se los dice. Era un lugar de sepulcros, era un lugar donde los romanos originarios, allá por los siglos y antes, siglo IX, siglo VIII, siglo VII, hasta la llegada de los etruscos tal vez, allí los romanos originarios enterraban a sus muertos. El Sepulcretum era una zona baja entre las 7 colinas romanas, que por ser baja y estar cerca del Tíber era fácilmente inundable, era una zona pantanosa, difícilmente aprovechable. Pero llegan los etruscos, una poderosa nación y civilizada nación. Se dice que el primero de los reyes, Tarquino Prisco, construye la primer gran obra de este proyecto de ciudad que era Roma, Rumón, que se llamó la Cloaca Máxima, una obra gigantesca de drenaje que permitió a los reyes etruscos construir lo que sería el Foro Romano y lograr una cohesión de las gentes que habitaban en esas 7 colinas romanas, ¿sí? La Cloaca Máxima todavía está en pie. Si vamos a Roma la podemos ir a visitar después de, ¿cuántos? 25, 26 siglos. Y esa Cloaca Máxima es, digamos, honrada de alguna forma en los reversos de estos 2 denarios, que son del mismo monedero, Musidius Longus, del 42 antes de la era común. En esos denarios lo que vemos es un complejo escultórico. Les pido mis disculpas. Sí. Ini. Decirle claro, muy bien. Bueno, no quiero volver atrás para no ver, pero veían unas estatuas de un santuario a la Venus Cloacina, una Venus, una advocación de Venus que estaba ubicada en el Foro Romano, donde antes estaba el Sepulcretum,
conmemorando la existencia de esa diosa Venus dedicada a la protección de la cloaca máxima y supongo que al resto de las cloacas y alcantarillas de Roma también. Volvemos a la cloaca máxima y vemos que hay un elemento en común aquí con otros de los monumentos icónicos de la cultura romana, que es el arco. Un arco en la cloaca máxima, un arco en un arco de triunfo y el arco, por supuesto, formando parte fundamental de ese acueducto tan bello que vemos ahí. El arco no fue inventado por los etruscos, pero sí hay un reconocimiento general de que los etruscos fueron el primer pueblo en lograr un aprovechamiento pleno de este recurso arquitectónico que es el arco, y lo pasaron a los romanos. Y por supuesto el arco es clave si estudiamos arquitectura romana. Pena que no está aquí el arquitecto Gutiérrez para que diga si estoy bien o estoy mal lo que digo, pero el arco es otro de los vestigios etruscos que vemos en la cultura romana y en las monedas romanas de la época. Fíjense, el primer denario de arriba es un denario que tiene en su reverso una estatua ecuestre sobre un arco de triunfo, denario de Emilius Lépidos. El segundo denario presenta también una estatua ecuestre, por otro monedero por supuesto, una estatua ecuestre localizada encima de un acueducto, que claramente ustedes pueden ver que tiene el nombre del acueducto, es una moneda muy específica, hace referencia a la construcción por un antepasado de este monedero de la Aqua Marcia. El Aqua Marcia era uno de los 11 acueductos que nutrían de agua a Roma, denarios sumamente significativos y que nos hablan de la cultura etrusca, el legado etrusco, el arco también. Roma actual, la colina capitolina, donde están los museos capitolinos. Bueno, los arqueólogos encontraron, hace tiempo ya, debajo excavando en los cimientos del Museo Capitolino, encontraron los cimientos de esta construcción, que se trata nada más y nada menos que del primer templo verdadero con el que contó la antigua Roma. El templo más famoso, que es el templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina capitolina. También se le dice el templo de Júpiter Capitolino. Fue el primer templo porque Roma, antes de la llegada de los etruscos, no adoraba imágenes y tenía una adoración en altares a cielo abierto. Los etruscos, que habían recibido una herencia griega, adoraban a sus dioses en templos cerrados y en los cuales había imágenes, íconos de sus deidades. Por lo tanto, estamos aquí ante la presencia de un templo etrusco dentro de la mismísima Roma, el templo de Júpiter Capitolino. En realidad era un templo erigido no a Júpiter, sino a la tríada etrusca de dioses. Los dioses máximos para los etruscos eran Tinia, que luego sería asimilado a Júpiter, Uni, que sería posteriormente Juno, y Minerva, difícil de pronunciar, que sería Minerva más tarde. Hay 3 emisiones de denarios, muy bonitas por cierto, que en su reverso hacen alusión o presentan a este templo de Júpiter Óptimo Máximo, o a la tríada etrusca, sería más correcto decir, y que vamos a analizar a continuación. Un templo etrusco, el único templo etrusco, el mejor templo etrusco que tenemos a disposición hoy es este que está aquí, el templo de Orvieto, ¿sí? Es un templo del siglo VII a.C. aproximadamente. Como vemos no queda mucho, solo queda una base de piedra con una escalera frontal, un sector anterior con columnas y detrás aparentemente una separación de lo que sería una cámara. Si vemos lo que se describe como típico plano de un templo etrusco a partir de los textos del arquitecto romano Vitruvius, ese es el típico templo etrusco según Vitruvius, un templo relativamente cuadrado, rectangular, elevado sobre un podio plataforma, con una única entrada por el frente, como vemos allí, con un porche con columnas, y al fondo una o 3 cámaras o celas, como se le llama, donde estarían las estatuas de los dioses, ¿sí? En este caso la tríada etrusca. Como no tenemos templos a disposición, nos tenemos que basar, la arqueología se basa en modelos construidos a partir de la arqueología y los relatos de Vitruvio de cómo debía ser un templo etrusco de la época. Nosotros como numismáticos tenemos la ventaja de poder ver el templo de Júpiter Óptimo Máximo sin recurrir a ese modelo, porque está aquí en este denario de Volteius,
que nos muestra cómo debió haber sido ese templo desde que se construyó por Tarquino hasta un incendio que hubo en el 83 a.C. Fíjense que respeta todos los parámetros que describimos antes, ¿sí? La escalera frontal, 3 puertas para entrar a las 3 cámaras donde se adoraría a la tríada capitolina, ¿sí? Luego de que se destruyera el templo, ese templo fue reconstruido por un cónsul que no vale la pena nombrar, y se reconstruyó con algunas características distintas, pero siguiendo el plano del templo etrusco típico. Fíjense que en esta otra moneda, la de Petilius Capitolinus, el techo del templo está provisto de una gran cantidad de ornamentos en forma de figuras de diversas clases, que se llaman acroteria, y que eran ornamentos arquitectónicos de adorno que los etruscos siempre ponían fuera de sus templos. Un ejemplo espectacular es ese acroterion se trata del Apolo de Veii. Es un Apolo de terracota más grande que el tamaño de un ser humano normal, que estaba colocado aparentemente sobre el techo de un templo de Veii. Los templos etruscos no se conservan porque eran mayormente de barro, de madera, solo nos quedan las bases de algunos, ¿sí? Muy bien. Terminando con este tema, pasamos al segundo. Los etruscos tuvieron influencia incluso en lo que sería la leyenda fundacional de la antigua Roma, ¿sí? Hay 2 leyendas fundacionales, una de Eneas, que nos habla de que Eneas fue un héroe troyano que huye de Troya, llegando a Italia, da origen a una serie de generaciones de reyes, de los cuales después van a surgir Rómulo y Remo, que son los personajes clave, digamos así, de la leyenda fundacional romana y que todos conocemos. Esta diapo la voy a pasar un poquito más rápido. Los etruscos tienen que ver con esto porque había varias ciudades etruscas que antes de la fundación de Roma ya se decían descendientes de Eneas como fundador. La vemos aquí, hay estatuas votivas, escarabajos etruscos, etcétera, que le relatan que era fundador, ¿sí? Respecto de la leyenda de Rómulo y Remo, tengo que hacer una referencia rápida a esto. Fíjense este denario con la diosa Roma cuidando a Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba capitolina. Los pájaros que vemos ahí tienen una trascendencia fundamental. Los etruscos creían en poder adivinar la voluntad de los dioses a partir de la observación del vuelo de las aves, el ruido de las aves, los rayos, etc. Esos pájaros localizados en esta escena de tipo así, digamos, de fundación, con Roma cuidando a quienes serían futuramente los que la van a fundar a Roma, tiene mucho que ver con esta creencia etrusca en la capacidad de adivinar la voluntad de los dioses por fenómenos naturales, ¿sí? Otro tema importante que deriva de los etruscos en cuanto a la fundación romana es la fundación de esta urbe mediante el rito etrusco. Cuando Rómulo en realidad recibe la autorización de Júpiter para fundar Roma, no sabe bien cómo hacerlo, llama a sacerdotes etruscos que le instruyen en que tiene que hacer un arado alrededor de todo el sitio donde va a estar futuramente el muro de la ciudad. Esta estatuilla etrusca, miren cómo se ve reflejada en el siguiente denario, que es un denario de Octavio, conmemorativo de la fundación de una ciudad, la ciudad de Nicópolis, luego de la derrota a Marco Antonio en la batalla de Actium, ¿sí? Bueno, terminando el tema de leyenda fundacional, los etruscos, bueno, esto no me colabora para nada. Los etruscos tuvieron una profunda injerencia en la sociedad romana. Si pensamos en un romano clásico, un romano con toga, la toga en realidad está descrita por Tito Livio como un elemento que deriva de la cultura etrusca. Encontramos, además, en el arte etrusco existen estatuillas y existen frescos que nos muestran hombres y mujeres, hombres principalmente, usando la toga que los etruscos llamaban tebena. La toga se ve retratada, por supuesto, en un sinnúmero de denarios romanos que portan en su reverso figuras togadas, ¿sí? Me gustaría más manejar de allí, pero bueno, no voy a poder. Es difícil.
La silla curul es otro legado etrusco. La silla curul era una sillita como la que ven ahí, con las patas cruzadas en forma de X, curva. Se dice que la silla curul que usaban los cónsules, los pretores, los altos magistrados romanos, era una reminiscencia del trono que usaban los reyes etruscos anteriormente. Hay referencias a eso, hay frescos en las tumbas etruscas que nos muestran el uso de la silla curul por altos mandos etruscos en este caso. ¿Sí? Ahí vamos a ver un ejemplo, la silla curul en esta tumba de los augures, y que se ve reflejado en una gran cantidad de denarios de la República Romana. Otro signo de dignidad de los reyes que pasó a los romanos eran los lictores y el facio. Los lictores eran 12 guardias que iban delante y detrás del cónsul romano en su paso por la ciudad, y que portaban el faces, esa vara de maderas atadas con un hacha en el centro, que indicaban el poder de vida o muerte que tenía ese rey. Esto también se ve reflejado en un sinnúmero de monedas romanas republicanas, ¿sí? Voy a tratar de hacer esto lo más corto posible. Sé que estoy excedido de tiempo, pido mil disculpas. El relojito me jugó una mala pasada. El desfile triunfal. El desfile triunfal, voy a hacer una cosa, discúlpenme. Pienso que puedo darla sentado. El desfile triunfal era uno de los espectáculos más impresionantes de la cultura romana. Se dice que cualquier ciudadano que alguna vez en su vida podía disfrutar de un desfile triunfal era uno de los acontecimientos más importantes en la vida de esa persona. El primer desfile triunfal fue el realizado por Tarquino Prisco, luego de varios triunfos que ejerció sobre los pueblos de Lacio en esa época. Hay varios denarios republicanos que nos muestran desfiles triunfales que tenemos que recordar simplemente que son legados de los etruscos, ¿sí? Estos signos de dignidad real etrusca pasan a Roma y paradójicamente los romanos reniegan de los reyes, pero a la vez adquieren todos los signos de dignidad real, como el facio, los lictores, los desfiles de triunfo, etcétera, que eran características de Roma. Lo último que les digo, los juegos gladiatoriales, los juegos conocidos como venationes, en donde los romanos cazaban o luchaban contra bestias salvajes, la agradable forma de eliminación de prisioneros que se llamaba damnatio ad bestias. Al final de los juegos, generalmente los romanos eliminaban prisioneros haciéndolos matar por bestias salvajes. Todo esto parece derivar de Etruria. Fíjense en ese fresco donde se ven etruscos practicando diferentes cantidades de juegos. Se dice que Tarquino el Prisco fue el primero el que inauguró el Circo Máximo. Fíjense la gente disfrutando del espectáculo. Muchos de los que creen que los juegos de gladiadores se originaron en Etruria lo relacionan con este fresco en particular, donde se ve un combate entre dos hombres con motivo del funeral de un etrusco muy importante. La sangre de estos hombres sería la que calmaría el alma del muerto, y vemos aquí un antepasado antiguo de los combates gladiatoriales. Y las venationes y los damnatio ad bestias derivan de este ritual de sangría, donde un personaje llamado Fersu asusa, digamos así, a un perro para que muerda a un prisionero que tal vez estaba condenado a muerte hasta su final ocaso, sí, muerte. Roma conquista Etruria. Es un proceso de declive muy largo que no vamos a hablar aquí, pero Etruria desaparece, pero Roma conserva estas características y las lleva por siglos como sinónimos de su imperio, ¿sí? Lo último que voy a decirles es que la República Romana se emiten monedas alusivas a cada uno de los reyes latinos y sabinos, como Rómulo, deificado en Quirino, como vemos allí, monedas con Numa Pompilio, de las cuales hay varias, Tulio Hostilio y Anco Marcio, pero respecto de las monedas de la realeza etrusca no existe ninguna, ni tampoco ninguna gens romana que se precie como descendiente de los etruscos. O sea que Roma es como que borra ese pasado etrusco de 100 años de duración, no lo reconoce, pero nosotros sí, a través de la numismática en este caso, podemos llegar a tener una idea de que sí fue así, que Roma fue rasna por más de un siglo. Bueno,
lamentando la demora, les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias. Excelente la charla, Muchísimas gracias. La parte que pude ver. Quédense, ahora viene la charla de Mariano Cohen sobre anotaciones riojanas. Y cuando termine